En este episodio, el profesor Carlos Lora y tu servidor, profe Luis Conchas, exploramos algunas cuestiones de filtraciones de exámenes que se dieron el año 2025 de exámenes de admisión a nivel nacional. No con el afán de criticar, sino cómo hacer una estructura que permita que no suceda esto en un futuro. Espero que escuches completo el programa, que analices las propuestas y las ideas que tenemos, y si quieres enterarte de algunas cuestiones que pasaron este año 2025, escúchalo completo, comparte, comenta y danos tu retroalimentación. Así que vamos para allá y te veo dentro del episodio. Este podcast es patrocinado por UNX, cursos de preparación para tu examen de ingreso a la universidad. Estudia inteligente, sea admitido. En UNX tenemos programas especializados para la prueba de aptitud académica que aplica la Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey y la UDEM. También tenemos programas para Exam I-2, que es uno de los exámenes más aplicados a nivel nacional. También encontrarás programas para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que aplica el EGA 1. Mándanos mensaje y déjanos ayudarte. Hola, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto el profe Luis Conchas y bienvenido a este nuevo episodio de Rumbo a la Universidad, el podcast que te ayuda, te orienta y te acompaña en uno de los pasos más importantes que vas a dar en tu vida, que es pasar de bachillerato a nivel licenciatura. En este episodio te vamos a platicar de algunas cuestiones muy interesantes de las aplicaciones del año 2025, específicamente filtraciones de exámenes que hubo, algunas medidas que han tomado las universidades y distintas controversias que se presentaron este año 2025 en universidades en México. Así que lo voy a platicar con mi gran amigo y colega, el profesor Carlos Lora. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Se viene un episodio muy interesante, muy delicado quizá, porque ciertamente vamos a platicar acerca de algo que normalmente no se platica previo al examen de admisión. La posibilidad de que existan trampas, de que existan filtraciones y de qué hacer al respecto, y también entender qué es lo que las universidades a cierto punto pueden o no hacer al respecto. Va a ser un video o un episodio quizá un poquito polémico, interesante, pero pues hay que hablar del tema. Me gustaría que entremos con la primera situación que se presentó este año, que fue un cambio de temario comparado con la universidad, específicamente la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, publica un temario, una guía de estudios, y cuando los alumnos, específicamente de Ciencias de la Salud, llegan a presentar su examen de admisión, había una discrepancia entre el temario y lo que realmente les preguntaron en el examen. Sí. Es una situación bastante interesante porque cuando uno empieza a investigar en redes sociales sobre esta irregularidad, pues el rector de la Universidad de la UNACH dice, bueno, pues es que todos los alumnos tienen que estar listos para contestar temas de cultura general, de cuestiones de historia, de cuestiones de geografía, cuestiones de política relacionadas con su municipio y a nivel nacional. Cualquier estudiante egresado a nivel bachillerato debe poderlo contestar. Entonces, a pesar de que ellos habían publicado una convocatoria donde el examen era de español, matemáticas y habilidades cognitivas o áreas transversales que le llaman como tipo lógica, vamos a llamarlo así, sí. Y a los que iban áreas de la salud, biología y química. Pero cuando llegan los alumnos, Carlos, al examen, era completamente diferente. Sorpresa. Terrible. A ver, es que hay que tener 5 gramos de inteligencia. Perdón, con todo respeto. Hay que tener 5 gramos de inteligencia para saber que, si bien ciertamente un alumno debería tener la capacidad de contestar cosas que se vieron en primaria y en secundaria, me gustaría ver primeramente que el rector de esa universidad se sentara a contestar ese examen de cultura general, como él lo llamó, para ver cuánto saca. Porque él es rector, ¿no? Sí, porque él es rector y tiene toda esa cultura general bien clara y bien sabida. No me voy a meter más el tema. Lo que sí es que hay que tener tantita decencia como para pensar que hay alumnos que se han estado preparando por mucho tiempo con un temario que la propia universidad les dejó, como para que al final les diga, que siempre no, te voy a preguntar otras cosas. Personal de la UNACH, dirección de la UNACH, por favor, tantita madre. Eso es darle en el proceso a muchos alumnos. Yo me enteré de este caso por un alumno que tengo.
no como tal del curso, pero sí me ha seguido por mucho tiempo, mi querido Ale Chávez, allá en Chiapas, que me platicó de fresquecito el examen, me pasó el reclamo, la queja, la lágrima de que habían cambiado radicalmente el examen conforme se los habían mostrado o había sido la propuesta inicial, ¿no? Hacia el alumno. No pude más que primeramente desearle lo mejor, porque pues, uno entiende cómo se encuentran quizá sentimentalmente o emocionalmente tras un cambio tan fuerte. Y no pude más que decirle, Ánimo. tranquilo, ánimo. Lo que te pasó a ti le pasó a todos los demás. Y si tú no te preparaste en ciertas áreas, pues ellos tampoco. Entonces, no es por desearle mal a nadie, pero digo, al menos él yo sé que estuvo preparando para múltiples universidades y yo sé que él trae un bagaje muy amplio de varias áreas. Y esto le ayudó a él. Digo, posteriormente me dio la noticia de que a pesar de la situación, él sí había sido seleccionado en donde él quería estudiar, ahí en la UNACH, y pues qué padre, ¿no? Pero hubo muchos alumnos que lo intentaron y probablemente por este cambio tan a buenas a primeras, pues no lo lograron. No sé tú qué opinas al respecto, Luis. Fíjate que es como hay que ser muy cuidadosos en cómo se administra la información, sobre todo en redes sociales, ¿no? Porque sale un comunicado del rector y de algunos medios de noticias de Chiapas donde dicen es que el examen tiene que cambiar cada año, el examen tiene que refrescarse con la intención de que no haya ejercicios filtrados, que no haya preguntas repetidas, claro. Lo cual estoy completamente de acuerdo. Por supuesto. De hecho, esa es una responsabilidad que tienen todas las universidades de hacer un examen. ¿Escuchando, Exani? Que tienen la responsabilidad de hacer un examen diferente cada 6 meses, cada año, incluso un examen diferente por cada universidad. Exani, esa es tu chamba. No les pagan 3 pesos, no les pagan 3 pesos. Tienes que hacer un examen diferente para Veracruz, para Hidalgo, para Nuevo León. Tiene que ser un examen diferente y creo que tienen la capacidad intelectual, los recursos financieros, cobran el examen como para poderlo hacer. Sí. Ahora, esto que dice el rector de la Universidad de Chiapas es completamente válido. El examen tiene que cambiar para que no haya ni resultados filtrados, ni ejercicios, ni que el alumno tenga una ventaja uno sobre otro. Pero una cosa muy diferente es cambiar los reactivos de un temario. Bueno, si el temario dice ecuaciones cuadráticas, pues repite otro ejercicio de ecuaciones cuadráticas. Si el temario dice cambia el reactivo de probabilidad, no lo repitas. Es decir, no pongas el mismo reactivo que a lo mejor pusiste hace un año. Pero si tú le estás diciendo al alumno, prepárate en biología y prepárate en química, ¿por qué vienes y le preguntas historia de México, historia universal? ¿Por qué le preguntas cuestiones de política? No tiene sentido. Cambian los reactivos no significa cambiar el temario. Es decir, no hay que confundir peras con manzanas, son cosas bastante diferentes. Y si estamos partiendo de la premisa de que cualquier estudiante que egresa de bachillerato debe dominar esos temas, entonces, pues, ¿por qué no los seleccionas con tómbola? Digo, cualquiera los domina, ¿no? Entonces cualquiera podría ser seleccionado. Que entonces, le ponga más emoción al menos. Exacto, entonces al menos pareciera hasta más justo el azar, que si tú como estudiante te estás preparando para algo, pues tienes que ir listo para eso. Es como si me dijeran, Luis, vas a tener una competencia de un maratón de 42 kilómetros, te voy a citar el lunes a las 8 de la mañana, llego el lunes a las 8 de la mañana y no era maratón, era natación, no era correr, era nadar. Pues entonces dices, pero eres deportista, puedes hacerlo. ¿Por qué diferencia hay entre nadar y correr? Sí, yo lo veo muy similar. Yo ahorita que estábamos planteando la situación, en mi mente era un partido de fútbol, ¿no? Te dicen, vas a presentar un partido de fútbol con tales características como todos lo conocemos. Llegas al estadio donde se va a presentar el partido y resulta que el portero te dice, no, ¿sabes qué? Ya no puedo usar las manos, solamente las piernas. No, ¿cómo así? Y los defensas, pues ya todos tienen que jugar de media cancha para atrás, no pueden, no, pero ¿cómo? Y te empiezan a cambiar una serie de reglas y te dicen, ¿a poco no puedes? Si todo jugador de fútbol pues puede patear con los pies, ¿no? Y todo jugador puede estar en un lugar delimitado. Sí, se puede, claro que sí. Y no significa que se deba, porque si ya había un reglamento, si ya había un parámetro claro, ¿por qué cambiar el parámetro de buenas a primeras? O sea, ¿en qué momento? Y me interesaría saber, ¿en qué momento
nació la idea de cambiarles por completo el temario sin avisarles. ¿Y a quién se le hizo lo suficientemente buena la idea como para haberlo avalado? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque no, yo te aseguro, Luis, que no fue algo de un día despierta el rector así de, cambio de examen, ¿no? Algo pasó, hubo un proceso interno, un procedimiento. Porque crearon reactivos, ¿no? Exactamente. Se tuvieron que inventar. En algún punto esa idea nació, y a quién fue la persona que debió ser el filtro y que no lo fue a decir, no, esto no se debe hacer. Alguien, algo pequeño o muy grande falló en ese proceso en la UNACH. O bueno, Carlos, si dices, bueno, lo voy a cambiar, que ese filtro, no digamos que falló, pero ese filtro se pasó, la decisión o la idea pasó ese filtro, es, ¿por qué no se lo comunicas a los aspirantes? Claro. ¿Por qué no le das la posibilidad a cualquier alumno? Vuelvo a repetir, el objetivo de cualquier universidad es que selecciones a los mejores aspirantes. Y ese mejor aspirante también es el que tiene la perspectiva de prepararse. Claro. El que es previsor, el que le echa ganas no solamente a sacar un buen promedio de la prepa, es el alumno que le dedica horas adicionales para dominar un tema de física, un tema de química, un tema de biología, un tema de matemáticas. Porque claro, la universidad se va a excusar y va a decir, no es que ustedes, UNX, como escuela de preparación, tú, profe Conchas, como creador de contenido que monetiza, tú, profe Lora, tú lo que quieres es que los estudiantes se metan contigo y gasten su dinero contigo y por eso no estamos pidiendo eso. Es más, si tuviéramos 0 estudiantes de la UNACH, seguiríamos levantando la voz, no por una cuestión económica, no por una cuestión de interés personal, que de hecho no tenemos muchos aspirantes a la UNACH en nuestras filas. Es una cuestión de justicia y de ética. O sea, ¿por qué tú como universidad te prestas a hacer algo que de entrada a cualquier universidad medio seria, pregúntale y te van a decir lo mismo? Es una estupidez que se haya realizado esto y algo falló ahí que no sé quién fue, pero terrible. Terrible. Pero bueno, esta fue una de las situaciones que se presentaron este año 2025. La incongruencia entre la convocatoria, el temario de la convocatoria y la aplicación del examen. Después se dieron más cosas, de la UNACH. Esa es todavía otra historia y hay mucho hilo de dónde jalar, ¿no? Pero ahorita tú decías algo que se me hizo muy interesante. Al menos avísenles, chingado. O sea, si tenían un mes de antelación, 15 días haciendo ya los reactivos, pues avísale al alumno, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si migramos un poquito de tema, sí pasó en Puebla, en la UAP, donde la UAP nos cambia el examen como normalmente lo hace y sí nos avisa del cambio y sí nos dice que hay nuevos temas y sí nos... Ya de entrada platicaremos de qué tan bueno es esto, ¿no? Pero luego vemos la guía oficial de estudios que nos da contra el temario y como que no cuadra. Y versus el examen real. Y luego real. Vemos el examen real y como que algo no cuadra. Luis, ¿qué experiencia tuviste al respecto con la UAP? Es que mira, efectivamente, Carlos, cambiar un examen no es cosa menor. Cambiar el examen creo que es saludable. De repente las universidades lo tienen que hacer, pero creo que tiene que ser algo bien estructurado y bien planeado, porque tiene que haber una congruencia con tu convocatoria, con el temario de la convocatoria, con el examen de prueba, porque tienes que regalarle a los alumnos un examen que sea modelo para que sepan cuál es el enfoque. Algo que sucede mucho ahorita, Carlos, es con los exámenes, profe, es que vienen ecuaciones cuadráticas. Es diferente cómo te lo preguntan en PA, cómo te lo preguntan en Exani, cómo te lo preguntan en Puebla. Entonces necesitas el enfoque. Y finalmente, que tu convocatoria, tu temario, tu examen modelo y lo que se pregunta en el examen real hay una congruencia. Claro, por supuesto. Que sea todo el mismo túnel. No puedes andar haciendo cosas diferentes. BUAP, por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para este año, cambia su examen. La PA BUAP, está bien. Manda un temario, manda un examen modelo con muchos errorcitos. Ni platiquemos de las herramientas de estudio. Las herramientas de estudio creadas con la inteligencia artificial. Terrible. Digo, no está mal utilizar la inteligencia artificial, pero échenle ganitas. Y el tercer punto es el examen real. Había una incongruencia entre esos, Carlos. Había lo que preguntaban en el examen no se manifestaba en la prueba modelo y no necesariamente estaba representado en el temario. El temario tenía cosas fuera de proporción. Y el examen también. Pero en otro sentido. Sí. Mira, en cuanto a la UAP, tienen mucho más congruencia en su aspecto de diseño. O sea, en cuanto al aspecto visual,
siempre presentan su convocatoria bien bonita, Luis. O sea, tú ves y los diseños están bonitos, lleva una concordancia. Se nota que hay un trabajo de un diseñador gráfico muy consistente, porque esta misma línea de diseño se presenta no solamente en la convocatoria, sino en la página, sino en diferentes documentos oficiales de la UAP. Qué bonito y qué padre. No nos importa tanto la congruencia visual si en el examen de admisión no hay congruencia. Si en su proceso, en la parte académica, en la parte de temas, no existe una congruencia. Y no es un tema de este 2025. Es un tema que en 2024 ocurrió y que en 2023 ocurrió. La UAP, yo lo que he percibido en este periodo que tengo de experiencia, es que ellos le dicen, ponte tú a saber si a 10, 15, 20 profes, vamos a hacer examen nuevo, tenemos este temario, pónganse a hacer reactivos. Y cada quien hace reactivos como le viene en gana y como presume que se deben preguntar. No hay una cuadratura, no hay una congruencia, como bien comentas. En español, por ejemplo, sobre todo en años pasados, en este año no pasó tanto, pero te recordarás, había lecturas que estaban en texto plano, había lecturas que eran una imagen de una lectura y dices, güey, algo tan sencillo, ¿por qué no dejas todas las lecturas en texto plano o en imágenes? Digo, al menos para cuadrarlo. Y esto nos da la pista clara de que son muchas manos que están haciendo ese examen. Y mientras más manos pasan por un examen, hay una mayor cantidad de errores y de disonancias en el contenido. Y si esto pasa solamente con el examen, no quiero saber cuántas manos pasan por, ahora sí, el temario, las guías de estudio y el propio examen. Creo que la principal queja, más allá de que el examen de la UAP esté cambiando cada año, que por ahí hay otro tema, ¿no? Bajo la premisa de la rectora de es que es la justicia para adaptarse a las nuevas generaciones. Sí, rectora, por favor. O sea, si quiere hacer un examen justo, va. Puede dejar el mismo temario, no pasa nada. No, el mundo no se va a caer y no va a entrar gente que usted no quiera, siempre y cuando ustedes estén cambiando constantemente los reactivos de los mismos temas. ¿Qué tan difícil es hacer nuevos reactivos? ¿No? Digo, y es que también la UAP tiene la culpa. En este año, ¿qué pasa desde el punto de vista de las filtraciones, Luis? Ay, Carlos, precisamente era el punto que quería que brincáramos y es... Ok, se aplica un examen. Para empezar, tenemos que dar un poco de contexto porque el examen de Puebla fue un examen virtual y a distancia, es decir, en computadora y desde tu casa. Hay varios asuntos con este examen y a mí me tocó aplicarlo, a ti también te tocó aplicarlo, Carlos, y es el primero de ellos. El mismo examen se aplicó en varios horarios, es decir, a mí me tocó hacerlo el lunes a las 8 de la mañana, hubo personas que les tocó el lunes a las 11, el lunes a las 2. No sé si el mismo examen haya sido para el martes o para el miércoles, pero al menos lo que nos consta es que el mismo examen que se aplicó a las 8 se aplicó a las 11 y a las 2 de la tarde. Y sí te aviento ahí la nota que también fue el martes y el miércoles el mismo examen. Fue el mismo examen. Y desafortunadamente, en un examen virtual a distancia, hay algunas personas que tienen mala intención, tienen malicia con los aspirantes o no sé de qué manera busquen lucrar y hacer un proceso injusto porque filtraban el examen. El examen de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana ya se estaba vendiendo explicado. Sí, no, lamentablemente la UAP se prestó a esto, o sea, era inevitable que fuera a pasar. Digo, las filtraciones siempre han existido, históricamente. Hay universidades que son famosas por las filtraciones, ¿no? La UNAM, en donde cada año es prácticamente el mismo examen que ya todos conocen porque no lo cambian, porque se ha filtrado, pero por años. La UDG tuvo ahí un pasado oscuro con alguna filtración que requirió todo una reevaluación a todo un segmento poblacional completo, que al final ni se llevó a cabo. Y en este caso, la UAP, a sabiendas de que esto podía pasar, no fue buena para tener alguna estrategia de respaldo. Porque claro, te estamos viendo por la cámara, estamos viendo que no hables con otras personas. Pero honestamente, es muy fácil obtener información, tanto fotográfica como en video, del propio examen. Y claro, a las 11 en punto de la mañana, yo ya había visto posts en TikTok que estaban vendiendo el examen completo. ¿Para qué? Para lucrar. Porque el alumno, al final de cuentas, solito con el examen, pues no iba a hacer nada más que, pues, ver la información, buscar las respuestas, que eso ya de entrada les daba una
una ventaja mayor al resto. No nos vamos a meter en problema en asuntos éticos y morales. Sé que no es ético que tú como aspirante compres el examen, no es ético que tú ni moral, porque tú como papá o mamá que se lo compres a tu hijo o a tu hija, ¿qué valores le estás enseñando? Claro. No nos vamos a meter en esos aspectos, pero la pregunta es, ¿qué pueden hacer las universidades para blindarse de este tipo de cuestiones? Porque de nuevo, caemos en la premisa principal. Un examen de admisión es para seleccionar a los mejores perfiles que ingresen a cierta carrera. Entonces tú como universidad tienes que analizar todas las variantes que va a haber. Tienes que saber que va a haber una persona que va a querer extraer el examen, que lo va a querer procesar en menos de 2 horas, que lo va a querer vender en redes sociales, que se lo va a estar ofreciendo a una persona a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, y no se diga los de los siguientes días, ¿no? Sí, no. No, y lamentablemente esto va en detrimento de todos. Fíjate, yo le decía a mis alumnos, a quienes les toque el lunes a las 8 de la mañana, ni se les ocurra andar haciéndose los Robin Hoods, brincándose o pasándose el examen, porque los únicos que resultan afectados son ellos. Y a lo mejor ponle que lo hayan hecho y lo hayan hecho bien y no pasaban información. Pero pues nunca falta el otro güey que por lucro... Déjame ayudar a los demás. Por lucro o ayudarse o a sí por mismo. ganas de ayudar, exactamente, pasaron el examen. Ya pasó a joderse a todo el segmento de las 8 de la mañana por ese motivo. Y dijeras, va, ok, no pasa nada siempre y cuando la universidad me diga que a las 11 va a haber un examen con reactivos diferentes. Y a las 2 con reactivos diferentes. Y el día siguiente con reactivos diferentes. Es más, no pasaría nada si la misma carrera aplicara el examen en el mismo horario. Porque Claro. al menos todos están midiendo las en mismas esa... condiciones. Exactamente. Y si alguien para el siguiente horario ya vendió el material, pues no pasa nada porque ya todos los de esa carrera ya lo hicieron así. Y todos los demás, que no es correcto obviamente, pero ya hubo una filtración, al menos pues muchos de ese segmento lo van a tener. Que de nuevo, no es correcto. Pero es lo que es. Si tú como universidad no te pusiste las pilas al respecto, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el examen de la UAB va más en función, o debería estar más en función, de hacer una piscina de reactivos de características similares, de nivel similar, y no hacer, ponle tú en español, 45 reactivos, sino a lo mejor hacer un total de 150 reactivos 150. para que el examen vaya jalando algunos y que vaya variando para los alumnos, porque no es posible que exactamente el mismo examen fuera para todos los N cantidad de días y en los N horarios que hubo de aplicación de examen. Es que eso te hace que el proceso ya no sea justo y hace que las condiciones sean diferentes para los estudiantes. Como bien dice el profe Carlos, imagínate que todos los que vayan a áreas de la salud les tocó el mismo día, a la misma hora, con el mismo examen. Son condiciones justas. Claro. A todos los que vayan a áreas económico-administrativas, si quieres otro horario, pero otro examen, son justos porque los estás evaluando con la misma unidad de medición. Los estás evaluando con el mismo examen. Exacto. Que vienen todos los de áreas de ingenierías. Ok, otro examen para ellos. Eso es justo. Pero sí tienen que buscar las universidades tener un proceso que sea equitativo para todos los aspirantes, al menos de la misma carrera. Ahora, partamos de la premisa de que es que las filtraciones no deberían suceder. La realidad es que no deberían suceder. No deberían. No. Tú, Carlos, como creador de contenido, yo como creador de contenido, yo no quiero que mis alumnos tengan un examen filtrado, porque eso habla mal de mí como profesor. Significa que yo no les di las habilidades para que puedan enfrentarse para cualquier tipo de examen. Y yo les digo a un alumno que se prepara con mi contenido, ya sea en un curso de UNX o los que se preparan con nuestro contenido gratuito, tú no eres un aspirante cualquiera. Tú no eres un alumno mediocre cualesquiera. Tú eres un aspirante preparado que está haciendo lo que se tiene que hacer para que superes este y cualquier otro examen. Y qué triste que haya personas que a lo mejor por ganarse un like o ganarse unos pesos estén filtrando el examen. Sí, fíjate, a mí me tocó ver, antes del examen, me tocó ver varias publicaciones medio curiositas, comentarios en mis videos, sobre todo en TikTok, en donde un perfil anónimo, obviamente decía, chicos, no estudian para el examen, es una pérdida de tiempo, mejor hagan trampa, ¿no? Como de cierta forma anunciándose, ¿sí? Posterior a que ocurre el examen, sobre todo la primera hora, me encuentro a cierto creador de contenido, cuyo nombre no voy a mencionar porque no se lo merece, que se hace llamar profe, de profe no tiene absolutamente nada, eres desdeñable, y está vendiendo el examen. O a lo mejor no vendiéndolo, pero sí ofrecía sus servicios de ayuda directa y en vivo en el examen. ¿Cómo? No sé y no me importa, porque no es algo a lo que nos prestaríamos.
A lo mejor muchos saben a quién me refiero y ojalá ni lo mencionen porque no me interesa tenerlo aquí. Es una persona detestable. Creo que deja muy abajo el parámetro de lo que es un profesor. Y yo creo que ustedes como alumnos deberían enfocarse más en su desarrollo personal y profesional y que no solamente dependa de una serie de preguntas que vas a encontrar en un examen de admisión. Porque tú y yo sabemos que lo que hacemos en los canales y lo que hacemos en UNX se enfoca no en pasar un examen, sino en desarrollar el potencial de una persona para que pase sí un examen, pero también para que cuando esté ya en las puertas de la universidad dé su mejor versión de sí mismo. Sí, no se trata de superar un examen, porque alguien puede tomar el camino corto, alguien puede tomar ese atajo de decir, pues lo compro. Pero una vez que estés dentro de la universidad, quiero decirte algo a ti, que compraste un examen o hiciste trampa. No te ganaste tu lugar. No te lo ganaste. Y te lo digo con toda la expresión de la palabra, no te mereces ese lugar. No te mereces esa butaca. No le vas a sacar el máximo provecho a esa posibilidad que tú crees que estás aprovechando porque no es tuya. No es tuya. Y la vida no se queda con nada. No, y a lo mejor el examen no te reprobó, pero seguro de que la vida lo hará. Por eso, mejor enfóquense en dar su mejor versión de sí mismos. No dependan de la trampa, no dependan de las filtraciones. Y de nuevo, un exhorto hacia las universidades para que en ese tipo de procesos hagan su mejor esfuerzo para evitar que esto siga ocurriendo y que no generen un mercado negro de examen de admisión. Digo, es complejo, yo sé, es complejo, pero hay acciones muy sencillas y puntuales que una universidad podría estar haciendo. BUAP, en vez de estar cambiando tu examen todos los años y que eso te conlleve mucho retrabajo en actividades, en exámenes muestra, enfócate en tu mismo temario y crea más ejercicios de lo mismo. Te aseguro que le vas a dar consistencia, serenidad a tu alumno, no vas a permitir que se esté filtrando tan constantemente y más importantemente te enfocas para que pueda ser un proceso mucho más apropiado. Carlos, quiero que abordemos un punto que es un secreto. No es un secreto. Todo el mundo lo sabe. No es a voces. Todo el mundo sabe que Exani en los últimos años, la nueva versión de Exani, prácticamente no sale de los mismos ejercicios. Son los mismos ejercicios el que se presenta en Zacatecas, en Veracruz, en Nuevo León, en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en la Michoacana. No es un secreto a voces, es algo que los alumnos ya saben, que algunos creadores de contenido ya saben, que prácticamente son los mismos reactivos que se están presentando en todas las universidades. Sí. ¿Qué onda con eso, Ceneval? Yo Ceneval es una institución seria, seria, prestigio. Sí. Como para que el mismo examen en diferentes universidades. Yo sigo pensando que ni a Ceneval, ni a Territorium, ni a College Board, ni a otra empresa de esas características. La UNAM o el IPN que hacen sus propios exámenes. Exactamente. Pero tomando en consideración las empresas que son contratadas para este proceso. Proveedoras de servicio. Exactamente. No les estás pagando 3 pesos para un servicio de este tipo, ¿no? Por ahí en algún momento nos llegamos a enterar en la Universidad de Guadalajara que el intercambio de valor que había, ¿no? De valor servicio contra valor monetario era bastante alto. O sea, era una cantidad que implicaba varios ceros. No voy a dar el número, pero... Por lo menos tiene 7 ceros. Sí, hablamos de millones, ¿no? Solamente por la aplicación de un solo examen en un semestre, multiplícalo por 2. Ahí tenemos la cantidad anual, ¿sí? No les pagan poquito como para que hagan cosas tan aventadas, tan simples como lo está haciendo el Exani 2, como lo llegó a hacer el College Board aquí en UDG, que por un periodo de unos 2-3 años era repetir, pero a lo descarado, incluso un examen completo se repitió de un periodo al siguiente. Y en Exani pasa mucho eso, que ciertamente si lo vemos desde un punto de vista muy regional, por ejemplo, si yo soy un estudiante de Tlaxcala, ¿no? Que Tlaxcala sí existe, y yo me enfoco solamente en hacer trámites, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues yo voy a percibir que el examen que hice en un semestre es diferente al del siguiente examen. Claro. Sí se perciben diferente. El problema está en que yo como estudiante de Tlaxcala, yo tengo la facilidad de hacer examen en la Universidad Veracruzana, en la UAMX, en varias universidades que pueden estar circundantes geográficamente, o en otras que a lo mejor me quedan más lejos, pero que me interesan. A lo mejor le interesa la UANL, le interesa la UAPJO. Entonces,
¿qué pasa? Que cuando el estudiante se pone a ver los demás exámenes, dicen, mira, esta Lo lectura mismo. del Cheo Pérez ya la había leído yo. Y este poema ya lo había checado, ¿no? Y es que esto, y en matemáticas es todavía peor. Si bien en español a lo mejor se repite con respecto a otros exámenes un 50% del contenido, en matemáticas es el 70-80. y lo peor es que en matemáticas ni siquiera es que sea un contenido diferente repetido. Es que es el mismo contenido prácticamente que el de la guía interactiva y no hace nada más que pues favorecer la mediocridad del alumno, porque pues simplemente si estudias la guía interactiva, con eso tienes para pasar el examen de admisión y no requiere un grado de razonamiento matemático prácticamente si tú te aprendes la guía interactiva. Yo creo que esta situación quizás ya se presentaba en años anteriores, Carlos, pero la forma de comunicación evolucionó entre los estudiantes. Es decir, hace 7 años, si bien había canales de YouTube, canales de redes sociales de transmisión de contenido educativo, no había tanto contenido especializado. Sí. Tú y yo empezamos nuestros canales hace 4 años y ¿cuántos creadores de contenidos había de matemáticas o español para exámenes de admisión? Pocos. Hay muchísimo contenido de creadores de matemáticas, creadores para nivel licenciatura de matemáticas avanzadas, de física, pero nuestros canales fueron de los primeros canales de matemáticas o español para exámenes de admisión a la universidad. Correcto. Entonces ahora cada vez hay más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que anteriormente el alumno que estaba, como el caso que tú decías de Tlaxcala, no decía, fue el mismo examen que Veracruz, no fue el mismo examen que Yucatán, no fue el mismo examen que Nuevo León, que Morelos, que el Estado de México, que el Estado de Hidalgo. Y ahora, con la facilidad de comunicación y con las versiones de exámenes presentados desde casa de manera virtual, pues entonces se filtran los reactivos. Entonces el reactivo que apareció en Nuevo León lo vuelves a ver en Zacatecas, lo vuelves a ver en Yucatán, lo vuelves a ver en Veracruz, el alumno se los memoriza. Hay personas que lucran de esta falla sistémica, porque eso es una falla del sistema de gestión de información, es una falla. Y ojo, la solución no es, desde mi punto de vista, sé que a lo mejor van a decir los de Ceneval, ¿y qué le importa, profe Luis Concha, su opinión? Y tienen toda la razón, no me la están pidiendo, pero la quiero compartir. La solución no es ser punitivo. Acaba de publicar Ceneval una nueva guía interactiva. Y dentro de la leyenda que dice esta nueva guía interactiva, dice que puedes recibir o darle seguimiento legal penal si tú explicas con o sin fines de lucro esos reactivos. Sí. Es decir, tú, Carlos Lora, yo, profe Luis Conchas y cualquier otro creador de contenido no puede tomar ese reactivo y explicárselo a un alumno aunque no haya fines de lucro. ¿Esa es la solución? No, realmente es una estupidez, es una estupidez que Ceneval se está sacando de la manga para tratar de amedrentar no solo a creadores de contenido, que creo yo que somos el final de la cadena evolutiva, al menos de alimenticia, al menos de los que... No me digas changüe. Final de la cadena evolutiva. Alimenticia. Al menos de los que explicamos con aras de realmente despertar el mayor potencial del alumno. No, hay otros que lo hacen con aras de comercializar y X, ¿no? Pero creo yo que los creadores de contenido son los últimos que les preocupan a Ceneval. Yo creo que es una forma de amedrentar a los propios alumnos y a quien esté filtrando el contenido del examen a que deje de hacerlo. Pero vamos, eso ya estaba en el examen real. O sea, estas acciones legales que ellos arguyen ya estaban desde antes. Ya existían. Ya existían. ¿Por qué meterse con la guía interactiva? Tú, Ceneval, ¿explicas la guía interactiva? ¿Das herramientas para mejorar en tu propia guía interactiva o nomás das las respuestas y ya? Porque es un extra que nosotros como creadores hacemos y que tú no has estado haciendo. El día en que tú sacas tu propia explicación con la calidad con la que pudiera, por ejemplo, en matemáticas, dar el profe Luis Conchas o el profe Cristian Guillén, pues platicamos, ¿no? Pero si tú no vas a dar esa solución, ¿por qué evitar que alguien más dé esa solución? ¿Sí? Y al final de cuentas es un método para amedrentar a quien quiera compartir ese contenido. Y no es la mejor estrategia, está lejos de ser la mejor estrategia. Y yo creo que antes bien debería estar más preocupado en constantemente refrescar tu material, constantemente hacer reactivos nuevos que tengan un nivel apropiado, ¿no? Digo, de nuevo, no te pagan 3 pesos. Haces una muy buena cantidad de dinero anualmente como para que tú no puedas estar dándole este seguimiento a las universidades. Un examen de 45 preguntas, no, ¿cuántas tiene? 30 preguntas. 30 preguntas de matemáticas. Ceneval, con una buena calidad, revisado y ya publicado, te puede tomar a lo mucho 2 días. 2 días. Sabemos que hay un proceso de calibración de reactivos, de gestión estadística para ver si está
con el mismo nivel de dificultad que otros, pero tienes las herramientas para hacerlo. Claro. No eres una institución improvisada. Digo, si nosotros en UNX tenemos exámenes de simulación calibrados a niveles de dificultad pertinentes, con los recursos limitados que tenemos como una empresa privada local en Guadalajara, pues obviamente tú como empresa nacional que aplicas 700,000 aplicaciones al año. ¿Y qué es tu chamba hacerlo? 700,000 aplicaciones al año, 2024, eso fue lo que aplicó Ceneval. Sí. Hubo 700,000 alumnos que pagaron su examen de admisión en el año 2024. Claro, entonces es de no creerse que no puedas dar una solución óptima a los estudiantes y que no puedas dar un mejor seguimiento a tus propias universidades. Algo que el profe Luis me ha estado comentando, me has dicho, Luis, es que falta en las universidades un puesto, alguien encargado de una revisión, de una gestoría, de una evaluación de los propios exámenes. Si es que la universidad no se va a hacer cargo de la creación del examen, pues al menos que alguien capacitado en las universidades esté evaluando qué contenido les van a dar a los alumnos. Porque es muy probable, es prácticamente seguro que, por ejemplo, aquí en UDG, que aplica PA, no creo que haya alguien, ¿no? El de admisiones no va a estar viendo el examen. Y esto se repitió y esto les explotó porque ocurrió una situación que estadísticamente afectó en la admisión. Pero si no hubiera ocurrido, si no hubiera afectado estadísticamente, ni se enteran que los reactivos son los mismos, ni se enteran que hubo dos versionamientos del calendario B y el calendario A que fueron exactamente iguales. No se enteran, porque no hay nadie en las universidades que esté haciendo ese proceso. No sé tú qué piensas al respecto. Existe una unidad de primer ingreso, pero precisamente es más una gestión administrativa que una gestión de contenido académico. Sí. Entonces, sí se requiere que las universidades tomen de una manera más seria el proceso de admisión para que la filtración se vea disminuida. No podemos irnos por el camino de castigar, no podemos irnos por el camino punitivo, porque el mexicano es tan ingenioso que va a encontrar la forma de hacerlo, pero sí tenemos que blindar nuestro proceso desde la perspectiva académica. Que si yo, por ejemplo, soy el responsable de admisiones voy a inventar, de la Universidad de Zacatecas, yo tengo que saber qué le están preguntando a mi alumno de Zacatecas en este 2025, saber qué le preguntaron en el 2024, saber qué le preguntaron en el 2023, pero también saber qué preguntaron en Michoacán 2025, saber qué preguntaron en Nayarit, en Yucatán, en Nuevo León, para decirle a Ceneval, oye, son los mismos reactivos, no la friegues. Sí. Entonces, haz un trabajo más académico, más estructural, que te blinde para que tengas el proceso más justo desde las bases. Porque ahorita nosotros estamos queriendo atacar que el alumno ya no comparta. Me parece muy bien que si un alumno comparte en redes sociales un reactivo, cancelado el examen. Claro. A mí me parece lo mejor. Si tu alumno compartes un reactivo en redes sociales, que te cancelen tu examen. Y te lo digo con mucho cariño, porque no necesitas hacerlo. Porque tu preocupación es tu examen de admisión para ti, para que tú tengas una experiencia de ingresar a la universidad para ti. Pero si alguien lo está compartiendo, que se lo cancele. Sí. Pero no podemos ir nada más castigando a los que veamos como que compartieron. Tenemos que darle una solución sistémica y creo que las universidades sí necesitan una infraestructura más clara de un experto académico en admisiones. Sí. No existen esos puestos. No, lamentablemente no. Y mira, me gustaría, Luis, brincar hacia un tema alterno, que existen universidades, por ejemplo, que se dan baños de santidad y que quieren hacerse como que están haciendo todo bien y que la transparencia y todo esto, ¿no? Y que aparentemente incluso emprenden acciones hasta legales en ciertos aspectos, pero que en otros pues queda la duda, ¿no? Fíjate, me gustaría platicarte de lo que ocurrió en la Universidad Michoacana, que en este año tuvimos la oportunidad de asistir el profe Cristian Guillén, tu servidor, el profe Armando, y ahí, de entrada, el caso más sonado en este periodo fue de que el día lunes, que fue la aplicación inicial, que fue para los de Ciencias de la Salud, que ellos sí aplican Exani 2 porque hay otra serie de carreras que aplican el Exaum, que es un examen diferente. Los que hicieron Exani 2, hubo una persona en particular cuyo identidad nunca fue revelada, que aparentemente utilizó gafas, lentes con inteligencia artificial para poder resolver su examen de admisión. Interesante. Y entonces sale la universidad y se echa baños de santidad y de pureza, y no, es que cómo es posible, y es que vamos a emprender acciones legales,
Y va, está bien, de hecho me parece perfecto. Si alguien realmente incurrió en eso, porque hasta ahí me queda la duda porque nunca se presentó ningún tipo de información extra. Entonces no sé qué tan real fue esa situación. No soy de los que le gusta pensar mal, pero sí me hace pensar mal, ¿no? Si realmente ocurrió eso, ¿quién fue y por qué lo hizo? Y si se va a emprender una acción legal, pues va, como en el noticiero ocurre, al menos te presentan el primer nombre de la persona y un subalias, ¿no? Edgar N., Juanito P. O sea, algo que nos revele que realmente sí hay un proceso ahí legal que sirva realmente como un antecedente para las universidades. Porque si eso ocurrió, es realmente grave. Fíjate que yo veía las publicaciones y los comentarios que había al respecto y la gente se reía de la situación. La gente es, ay, sí, los lentes más inteligentes que el alumno. Y sí, puede tomarse a broma, pero muchos no creían que eso fuera cierto y que eso era una noticia falsa, era una fake news. Y perdón, no necesariamente lo es. Si hay gafas con esta capacidad. Casualmente días atrás me había salido un comercial de unos lentes con cámara y que tenía inteligencia artificial. Entonces, si a mí me salió, ¿a quién dice que a alguien más no le pudo haber salido, no? Y sí, es lamentable, evidentemente, la situación. Y qué bueno si es que realmente ocurrió que hayan operado de esta forma para dejar un antecedente, esperando que haya ocurrido. Oye, Carlos, y por ejemplo, esa detección fue porque el examen fue presencial, ¿cierto? Sí. ¿Una inteligencia artificial tendría la capacidad de identificar esos lentes que tienen inteligencia artificial en un examen de manera virtual y remota? Poco es decir, probable. yo desde casa tengo mis lentes puestos, estoy viendo la pantalla de los ejercicios, ¿lo detectaría la IA? Poco probable. La realidad es que sí está prohibido el uso de lentes, pero de gafas de sol, ¿no? Sí, claro. Las gafas oculares, las gafas para ver bien, estas no están prohibidas, sí se permiten. Y al menos las que yo vi, reitero, no sé cuáles fueron las que utilizo, las que yo vi sí daban la pinta de una gafa normal. Entonces, de lentes translúcidos. sí, por supuesto. Digo, ha habido situaciones en las cuales el reflejo que genera el propio lente sí da algún tipo de tema con la aplicación del examen, pero digo, como tal, el lente se ve normal, se ve tradicional y entonces no creo que lo fueran a detectar. Entonces creo que de nuevo partimos de que necesitamos una cuestión más estructural. Por ejemplo, la UNAM sé que cambia constantemente reactivos de la parte de matemáticas, de la parte de física, de la parte de química. Los reactivos de historia, geografía y literatura siempre siguen siendo un refrito, pero necesitamos un cambio más estructural porque a mí me sorprende mucho cómo hay un post de examen filtrado de la UNAM 2025 y 7,000 comentarios, 8,000 comentarios. Y me da mucha tristeza cuando veo a lo mejor otro profesor, no voy a hablar de ti y de mí porque le echamos muchas ganas al contenido en vivo, pero a lo mejor hay otro profesor que tiene 10 personas queriendo estudiar. Y entonces, ¿por qué razón ese camino fácil es mucho más atractivo de, sí, yo quiero conseguir ese examen filtrado a, ¿sabes qué? Me pongo a estudiar. Claro. Es triste, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Si tienes el reactivo que probablemente va a venir, pues mejor le pones ganas en ese, cuando nadie lo asegura, ¿no? La realidad es que creo que es una situación cultural a la que de cierta forma hemos crecido y nacido con. No me voy a eximir de la situación, tampoco me voy a dar estos baños de santidad, decir, ay, no, nunca he hecho trampa, nunca he hecho algún tipo de situación de corrupción. La realidad es que en el contexto en el que estamos, desde la primaria, lo hemos hecho de alguna forma o de otra, y no me enorgullezco en hacerlo, pero creo que está en nosotros ser como ese límite y ese momento de decir, hasta aquí estuvo bueno y hay que ayudarle a las siguientes generaciones a que se hagan mejor las cosas. Nada más para cerrar la idea de lo que hablábamos de la Universidad de Michoacana y con la anécdota que tuvimos, a lo mejor lo exploramos en otro capítulo, Luis, pero sí fue muy curioso para nosotros que tuvimos la oportunidad de ingresar a la zona de padres de familia en la Michoacana, ¿no? Estábamos ahí acompañando, no estábamos haciendo ningún tipo de altercado ni desmán, nada, estábamos calladitos viendo. Grabamos 2 videitos rápido y había otros creadores de contenido que se encontraban por ahí también grabando con sus celulares, también traían micrófono y fue muy particular y peculiar para nosotros que salimos del centro, ¿no? de CEU y nos aborda rápidamente una oficial de seguridad de la Michoacana, básicamente diciéndonos que no podíamos grabar, que no podíamos estar adentro, que no se nos iba a permitir el acceso, a lo cual yo digo, va, está bien, se entiende, es la universidad, ellos tienen el poder de decisión, exactamente,
Pero cuando yo la confronto, le digo, oye, está bien, nada más, a los que están allá grabando también los van a sacar o a ellos no, porque nada más a nosotros. No es que ellos fueron invitados por parte de la universidad. A ver, entonces, ¿hay invitados? ¿Cómo es que la universidad invita a ciertos perfiles y a ciertos perfiles no? ¿Y estos perfiles qué rol tienen? O sea, ellos estaban creando contenido para ellos mismos, para sus redes, para Para la alguna institución, para la universidad, para una alguna empresa escuela. privada. Exactamente. Porque fue también muy curioso que nos dijeran, y no pueden utilizar su megáfono de las vallas de seguridad para allá. O sea, de las vallas para acá no pueden usar el megáfono, ¿no? Y también se entiende. Nada más digo, son unos 200, 300 metros que había de distancia, pero casualmente cuando se da el final del examen, no utilizamos el megáfono, pero casualmente sí había ciertas instituciones, no voy a decir nombre porque no me importan, pero había instituciones que tenían su publicidad con un volumen mucho más alto que el de un megáfono afuera de la puerta, afuera. Y no es que estuvieran a 300 metros. Para entender el contexto. Ustedes tienen un megáfono para poder animar a los chavos. Es una dinámica que hacemos a nivel nacional donde les deseamos éxito a los chicos. Y las autoridades ahí en Michoacán les dijeron que ustedes no pueden usar el megáfono. A menos de unos 300 metros para allá. 300 metros para allá. Vía Pero pública. En la entrada de la universidad había un evento publicitario de una empresa de cursos privada en Michoacán. Y de una universidad. Y ellos afuerita. Afuera. Sí. Con mayores decibeles que un megáfono. Sí. Y digo, y está bien, sigue siendo vía pública, pero a nosotros en vía pública no nos lo permitieron. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Es que existe algún tipo de relación entre la Universidad Michoacana y ciertas instituciones porque ellos sí les permiten tener ese tipo de publicidad y de tener creadores de contenido? O a lo mejor es un tipo de patrocinio que pagas, ¿no? Exactamente. Pero yo nunca he visto que una universidad pública busque patrocinios para... O que nos avisen. Sí, Sin bronca, ¿eh? Sin bronca, nos gusta estar allá, les damos ánimos a los alumnos. No vamos a vender porque decía, es que no pueden repartir volantes. No vamos a repartir volantes. Es más, dimos regalitos, Luis. Dimos unos termos, dimos unas botellas. Sí. Exactamente. Entonces, a ver, nada más, por un lado, sí la universidad, sus baños de santidad, de la transparencia y el examen de admisión, pero por otro lado hay dudas que genera la gestión interna de la propia universidad. Entonces, nada más hay que ponernos de acuerdo. Digo, queremos jugar en el juego igual que todos los demás. Que no nos saquen el juego, pues. O si nos van a sacar el juego, que saquen a todos los demás también y jugamos todos parejos. Claro. Siempre va a haber mucho revuelo, Carlos, en los procesos de admisión a las universidades. Y tenemos que recordar que el único objetivo que tienen las universidades públicas es seleccionar a los mejores perfiles, ¿no? Y dentro de ese proceso va a haber chicos que sí tengan un presupuesto para prepararse con una institución, como por ejemplo algunos se pueden preparar con nosotros, ¿no? En UNX pueden contratar un curso de preparación. Pero va a haber otros chicos que pues no tengan el presupuesto y precisamente ahí hacemos también nosotros nuestra labor social, ¿no? Contenido gratuito y de calidad que está en tu canal, profe Carlos Lora, en mi canal, profe Luis Conchas, con el profe Cristian y con los demás creadores de contenido, no solamente el equipo de UNX, sino a nivel nacional. Creo que hay muchas personas que sí tienen la misma visión que nosotros, que es darle más oportunidades a los jóvenes. Sí. Y creo que si hubiese una comunicación más cercana entre creadores de contenido, autoridades de bachillerato, porque hay una desinformación muy grande en bachillerato, y las autoridades universitarias relacionadas con los procesos de admisión, creo que generaríamos un proceso más justo para todos los alumnos, porque tenemos la oportunidad nosotros, Carlos, de escuchar historias de todos lados de la República. Y creo que podríamos tener una buena mesa de retroalimentación con las autoridades universitarias. Sí, la verdad es que si nosotros no somos quienes estamos levantando la voz en ese tipo de situaciones, nadie más lo va a hacer. El alumno se puede quejar en redes, pero nadie va a llegar a compilar esa información de la universidad. La propia universidad no tiene a alguien especializado en verificar que los exámenes sean los más apropiados si es que ellos no lo están haciendo. Y al final de cuentas, nadie hace una labor similar a la que hacemos, que la estamos haciendo, por cierto, gratis. No le estamos cobrando a ninguna universidad para hacer este tipo de retroalimentaciones. Lo que queremos es simple y llanamente lo que debería ser el ideal, que el alumno tenga justicia en su proceso de selección. Y sí, si dentro de este ideal hay algunos obstáculos como cuestiones quizá de corrupción, quizá de nepotismo, quizá de malinterpretación de información, de errores en la gestión del propio examen, pues está bien, levantamos la voz para que las universidades mejoren, no como una crítica a la universidad per se. Yo a la UAP la quiero mucho,
Es una... a Puebla y a la UAP las quiero mucho, pero tengo una relación de amor-odio con la UAP. O sea, hay cosas muy padres de la UAP, hay cosas que están terribles. Yo creo que a cierto punto han ido mejorando muchas cosas, pero parte de que varios creadores de contenido hemos señalado directamente qué aspectos estuvieron mal y qué aspectos no. El año pasado lo comentamos tú y yo y múltiples creadores allá en Puebla de que el examen de la UAP en 2024 fue una cochinada, sobre todo en particular el apartado de habilidades Las transversales. ¿Y qué pasó en este año? No se presentó, ya no lo pusieron porque yo creo que hasta ellos mismos vieron que era una estupidez. Y qué bueno. Entonces, hacemos esta labor no solamente con el ánimo de incendiar las redes, no con el ánimo de criticar ni decir, tumben a la rectora, tumben al rector, sino muy por el contrario, queremos que sean las universidades quienes busquen esta mejora y si tenemos que ayudarles un poquito, darles ese empujoncito para que puedan mejorar, pues qué mejor que podamos ayudarles. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Rumbo a la Universidad. Siempre hay muchas cosas que platicar. No fueron los únicos casos, ha habido más casos este año 2025, pero sabemos que siempre el único y el final objetivo que nosotros tenemos al compartirte esta información es cómo mejorar los procesos de selección y de preparación para tu examen de admisión. Soy el profe Luis Conchas, gracias por escucharnos y acompañarnos. Y aquí mi amigo, el profe Carlos Lora, y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos y hasta luego. Hasta la próxima.